Hoy estaba leyendo algunos de los mensajes que me han dejado en el Facebook después del editorial de ayer, ¿no? Y elegí un mensaje que es de Elsie Rodríguez. Ustedes recuerdan, ayer estuvimos hablando, entre otras cosas, de que al fin de cuentas todo se trata de cómo se acumula y cómo se distribuye. Y conté el caso de Arcor, que aprobó distribuir dividendos en efectivo por 2.700 millones de pesos. Entonces, Elsie Rodríguez me hace dos preguntas. Una, dice, entonces, Roberto, le tengo que dar la razón a los troscos. Si hay plata, ¿por qué el pueblo tiene que pasar miseria? Se pregunta, perdón, Elsie Rodríguez, una oyente del programa. No, partamos de la base de que el pueblo no tiene que pasar miseria, de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Eh, Habitualmente, se cree que con el dinero uno compra todo lo que quiere. Ahora, hay un momento que el que tiene el dinero ya se compró todos los inodoros de oro que se podía comprar, y en realidad el dinero lo usa para otra cosa, que es para comprar poder. Entonces, no es tan sencillo que ese dinero, que es un dinero acumulado, que es un dinero que muchas veces no está en blanco, que muchas veces está fuera de la ley o fuera del país, offshore, porque se fugó, porque lo fugaron, o porque está en un paraíso fiscal. Es muy difícil acceder a ese dinero. Entonces la plata no está. O mejor dicho, la plata está, que es lo que decís, Celsi, si hay plata, sí, la plata está. Pero no es una plata accesible. Esa plata forma parte de la estructura de un poder que es muy conservador y que es, perdón por la redundancia, muy poderoso. Con ese dinero se compran diarios para justificar lo injustificable, señales de televisión para hacer campañas políticas para Macri. Con ese poder se compra impunidad. Con ese poder se compran jueces, se compran fiscales. Con ese poder yo puedo financiar la campaña de un partido político que va a defender mis intereses. Mis intereses son todo ese dinero acumulado que tengo en algún lugar, el que me sobró después de que me compré todos los inodoros de oro. ¿Se entiende? Porque yo creo que ha hecho mucho daño cierta idea romántica, cierta romantización de las ideas radicales, no del radicalismo, no de la UCR. Este, Como que si todo se resolviera en base a una medida y que lo que nos distancia del mundo ideal, lo que nos distancia, casi yo diría una especie de socialismo utópico o un mundo de justicia, un reino de igualdad, es apenas una decisión. Y la verdad es que yo ya no tengo, sinceramente, 20 años. Tengo la edad que tengo, la experiencia que tengo, la historia encima que tengo. Y hay algo que aprendí, que es que con una sola decisión no basta. Son muchas decisiones durante un tiempo más o menos extenso para asegurar algunas de las condiciones de igualdad, de justicia, de equidad, de solidaridad que nosotros defendemos aquí en el micrófono. No sé si las vueltas de la vida me han vuelto más gradualista, si se quiere, pero lo cierto es que me da la impresión de que a veces no estamos eh, tan convencidos, o no tenemos tan asimilado, mejor dicho, la idea de que es un proceso. Le preguntan a Perón eh, si había que utilizar la sangre o el tiempo para hacer la revolución. Y Perón dijo el tiempo. Entre la sangre y el tiempo, elijo el tiempo. Y creo que es una frase sabia, ¿saben? Es una frase muy sabia. Mientras tanto, es verdad, nos indigna la pobreza. Pero nos indigna la pobreza, ¿por qué? Porque tenemos una mirada donde el que peor la pasa, de nosotros, de nosotras, nos lleva a pensar que esta realidad sigue siendo una realidad injusta y que esta sigue siendo una comunidad irresuelta. Porque lo que le pasa al último de esa comunidad, por ubicarlo espacialmente, no por calificación, sino al último de esa comunidad es lo que le pasa a la comunidad entera. Eso lo enseñó Eva Perón.
Por lo tanto, siempre vamos a estar dando peleas para que esta sea una democracia de verdad, no solamente formal, no solamente en los papeles, no solamente el hecho de ir a votar, no solamente las instituciones huecas de gente, no solamente, no, 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 de eso ya estamos hasta la coronilla. Nosotros queremos que esta democracia sirva para asegurar al último, a los últimos de nuestra comunidad, las mismas condiciones y derechos que le queremos garantizar a todos en la comunidad. Llámenle como quieran eso. Llámenle como quieran. Para mí es también una cuestión ética. Es también una cuestión ética. A mí me gustó mucho explicar, difundir, defender lo que fue el aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas, donde es verdad, si te tengo que dar la razón en esto, yo no había ningún trosco reclamando en la calle que ese aporte solidario para las grandes fortunas fuera todos los años, o todos los meses, o todos los días. ¿Por qué? Y porque era una propuesta kirchnerista, y ustedes saben que en el orden de prioridades de cierto sector de la izquierda trotskista o así definida, o autopercibida izquierda o autopercibida trotskista, en algún sector de ellos, la prioridad es siempre estar en contra del kirchnerismo, siempre estar en contra del peronismo, y después aparecen patrones o ricos imaginarios que ellos tienen en su cabeza, que son casi siempre eh, pasibles de ser demonizados o vinculados con el peronismo o con el kirchnerismo. Eso, olvídate, por eso sacan cada vez menos votos. Por eso sacan cada vez menos votos. Dicho esto, quiero volver a la ética. Pues yo les decía, uno quiere que el último de su comunidad goce de los mismos derechos que cualquiera en la comunidad. Eso es lo que va a hablar de nuestra comunidad, si nuestra comunidad está convencida o no de los valores que la reúnen. Y hay un principio, que es un principio de justicia, y otro que es de solidaridad. Y hay una ética que sostiene eso. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a hablar de ética. La derecha, la derecha que se robó todo en este país, la derecha que se robó todo y que tiraba gente de los aviones en este país, la derecha que está en el spot, por ejemplo, de López Murphy, que dice hay que acabar con los K, o que hace falta autoritarismo, y que también están las autoridades del gobierno que permiten que ese spot siga y continúe al aire, eso también es ser de derecha. Bueno, se ha robado muchas cosas. Se ha robado la palabra república, se ha robado la palabra libertad, y también se ha robado la palabra ética. Yo tengo que escuchar a Sapsay hablando de ética, o tengo que escuchar a Lisa Carrió hablando de ética, como si los demás no la tuviéramos. La verdad es que todos los que, para mí, conscientemente, no estafados como hizo Macri en su momento, que consiguió una victoria en la presidencial, estafando a la gente, diciendo que iba a hacer cosas que después no hizo, diciendo que iba a conservar lo que estaba bien y que iba a cambiar lo que estaba mal. Macri es un estafador, Macri es un mentiroso. Es lo peor que le pasó a la Argentina en los últimos años. Después de esos 4 años, es probable que alguno diga, sí, yo la verdad que a mí los peronistas, los kirchneristas no me gustan, pero admita que Macri lo engañó, que Macri le mintió, que Macri hizo un desastre en el país y que hoy no lo quiera volver a votar. Yo contra esa persona no tengo nada, porque ya se dio cuenta, porque también todos tenemos alguna posibilidad en la vida, y por qué no, de, de equivocarnos o de ser estafados. El estafado no es víctima de la estafa. Fue crédulo, tuvo fe, tuvo confianza en lo que le decían y bueno, los estafaron, los defraudaron. Dicho eso, que me parece que es un justo reconocimiento, yo creo que todos los que están en ese espacio, que es el espacio político del neoliberalismo en la Argentina, deberían hacerse una pregunta ética. Y esa pregunta, que es la base de la ética, es ¿cuánto de lo que estoy haciendo sirve para el bien común? ¿Cuánto de lo que estoy decidiendo, cuánto de lo que estoy diciendo, cuánto de lo que defiendo sirve al bien común? En 4 años demostraron que allí no había otra cosa más que un pensamiento groseramente mágico, en el mejor de los casos, y muy perjudicial para la comunidad. El bien común no existió como norma durante el gobierno macrista. Existieron
pujas, intereses sectoriales, tironeos, egoísmos, codicia, pero bien común, ahí no hay mucho que digamos, no hay una lógica del bien común, no se persigue el bien común. Se cree en la sociedad dual, lo explicó Esteban Bullrich muchas veces, lo explicó Sturzenegger, lo explicó el que era, el que fabricaba dulce de leche, que dirigía el Banco Nación y que le daba los créditos a Vicentín. Lo explicaron un montón de veces, que ellos lo que creían era una sociedad dual, donde hubiera ricos y pobres. Porque medio que participan, algunos de ellos, los que están convencidos, no todos, no los estafadores, sino los otros, hay un par convencidos, están en esta especie de teología de la prosperidad, que si vos tenés guita es porque Dios te eligió y sos bueno, y si no tenés plata y sos pobre, sos un miserable que está alejado de Dios y que no mereces un cuerno. Participan de esas cosas. Son razonamientos que muchas veces nosotros vemos en algún sector de la clase media, cuando la empezó a pegar en la vida y cambió el auto y cambió no se reconoce más en los sectores populares, a pesar de que había nacido en Louis Guillón, no importa, no se reconoce más en los sectores populares. Es más, los sectores populares le dan cosa, alergia. Bueno, eso no es, esa es la teología de la prosperidad, ¿no? Es una teología que tienen los ciertos sectores religiosos, pero que fundamentalmente rige como parte de una cultura, que es la cultura capitalista, la cultura neoliberal y capitalista. Allí no hay una lógica de bien común. Ahí hay una lógica del bien individual, de prodigarse los mayores placeres, aunque el otro no tenga nada. Nadie es feliz en soledad, decía Leonardo Fabio. Y a mí me pareció la mejor definición que encontré en mi vida sobre el peronismo. Nadie es feliz en soledad. Eso es ética. Eso es una ética. Y para terminar de hablar de la ética, porque me quedan 4 minutitos, dice Elsie, en la segunda parte de su mensaje, el tema de la doble vara respecto de las respectivas fiestas de cumpleaños, estoy de acuerdo, pero ¿qué hacemos con los ciudadanos de pie que tienen causas o procesos por violar la cuarentena? Se me ocurre pensar en los de Córdoba. Ojo, no estoy defendiendo a nadie en particular, digo qué jodida le hicieron los dirigentes políticos como Alberto y Carrió. Esto dice Elsie Rodríguez. Bueno, yo cosas que creo, ayer lo dije, lo vuelvo a repetir, para mí no hay ningún delito penal ahí, me parece es algo que se sostiene ya artificialmente en la agenda para tratar fundamentalmente de erosionar la figura de Alberto. De Alberto Fernández, el presidente. Que siempre digo lo mismo. Alberto Fernández, uno puede tener una opinión sobre Alberto Fernández, su historia, pero hoy por hoy encarna la voluntad popular. Así que todo lo que se erosione en su figura es la propia voluntad popular erosionada. ¿Contribuyó él con este acto a que esa erosión, y pareciera que sí, por eso pide disculpas, ¿no? Es más, él ya lo calificó de malo. ¿Contribuye al bien común que haya hecho que eso que hizo? No. La verdad, no. Porque al mismo tiempo que estaban incumpliendo, si se quiere, el decreto reglamentario, tanto uno como el otro, ¿sí? Y sin caer en el teorema del caño, pero tanto uno como el otro, Facundo Astudillo Castro, ¿sí? Moría precisamente en el marco de las restricciones que se habían impuesto por la cuarentena. Y tantos otros, porque la policía no es el guardián de la ética, la policía es el guardián de las leyes. Entonces le dicen, no tienen que juntarse gente, y bueno, cuando se acuerdan van y dicen, córranse. Hay un toque de queda o no se puede salir después, van y persiguen gente. Y si son jóvenes, más todavía. Y si son jóvenes y son pobres, más todavía. Y eso no lo puede desconocer un dirigente político. Entonces, sabiendo que iba gente que iba a sufrir por esto, como yo entiendo al que dice, quería despedir a mi familiar y no me dejaron por las reglas, los protocolos, la cosa muy estricta, y ahora veo eso y la verdad que me descorazona. Y tiene razón, y tiene toda la razón del mundo, porque en realidad lo que reclama es un comportamiento ético. Si yo me voy a privar de todas estas cosas y vos me lo estás exigiendo, y te pido que hagas lo mismo. Simplemente es un compromiso ético, comunitario, bien común. Eso es lo que falló. Ahora, para terminar, y le quería agradecer a Elsie Rodríguez que me hizo pensar sobre estas cosas con su mensaje. Y a todos los que habitualmente escriben, a veces no tenemos tiempo de leer al aire, son muchísimos y muchísimas. Así que muchísimas gracias también por ese contacto. A nosotros nos sirve mucho, porque aparte así también nos sentimos como parte de una comunidad que es la comunidad del Destape. Para terminar,
Leo, recontraleo todos los días, en los diarios, en los zócalos, en la radio, que Cristina, Cristina, Cristina. Cristina en la Argentina es la suma de todos los males, ¿no? Este, falta que digan que es talibán, ¿no? Hay un ISIS-K, no sé si lo vieron. Es gracioso lo que voy a decir. El ISIS-K. Es una rama de los talibán que se llama el ISIS-K. Ayer lo estaba difundiendo Infobae, ¿no? El portal de la embajada. Y bueno, ella reúne, en teoría, todas las cuestiones maléficas que puede tener la condición humana. Es el resumen de la barbarie, si se quiere. Pero en estos días que tanto se habló de lo que sucedió en Olivos o de lo que sucedió en Exaltación de la Cruz, del cumpleaños, no cumpleaños, ¿ustedes se dieron cuenta, se fijaron que en ninguna de esas fotos aparece Cristina? ¿Acaso Cristina no habrá sido una persona que al fin de cuentas se cuidó? Que sabiendo que como autoridad exigía a los demás, trató de preservarse de ese tipo de reuniones. Y te digo más, de las reuniones y de las fotos, para no defraudar, en una sociedad dolida. Nadie habla de la ética de Cristina. ¿Se puede construir algo sin reconocer que en esa actitud hubo una ética kirchnerista? Me consta que hubo dirigentes, militantes de agrupaciones kirchneristas que aún teniendo el turno para ir a vacunarse, no lo hicieron. Porque no querían ser ni señalados ni escrachados y porque decidieron correr la suerte del último de la comunidad. Eso es un comportamiento ético, del último de la comunidad. Claro, esto sale en los diarios, lo podemos decir nosotros acá. Del mismo modo que en ningún lado te van a reconocer que la ética kirchnerista y que la ética de Cristina Fernández de Kirchner funciona en este caso como debe ser, apuntando al bien común de la sociedad. Y eso después se traduce en las políticas. Cristina puede encarar políticas distribucionistas porque su ética constante y permanente es la del bien común. El aporte solidario de las grandes fortunas, la ley de zonas frías, todas son, la verdad, iniciativas kirchneristas que hablan de una ética. Es la ética de la solidaridad, es la ética de la igualdad, y todas procuran asegurar el bien común. Recuerden, la suerte de la comunidad es la del último de sus integrantes. Y nadie, absolutamente nadie, y esto es bueno que lo sepan para los que viven en el país peronista, es feliz en soledad. Esto es Fuerte y al Medio.